Bueno, el Señor les bendiga. Nuevamente nos conectamos a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Nueva Jerusalén Desarrollo Camburito. Nuevamente es para nosotros de mucho agrado poder conectarnos con ustedes, traer una palabra que sé que va a ser de bendición, una palabra del Señor. Y quiero leer en Romanos 12:3 un versículo que dice de la siguiente forma: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que aquel que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Este versículo de Romano tiene un llamado para nosotros de cómo no debemos tener un concepto ni muy bajo ni muy alto, ¿verdad?, sino moderado, ¿verdad?, de lo que realmente nosotros debemos ser. Y bueno, hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la autoestima, ¿verdad?, que es importante que podamos revisar con la palabra y aplicarlo a nuestra vida. Por lo general hay situaciones que pasan en nuestra vida que hacen que nuestra autoestima sea baja. Quizás eso nos cuesta asumir riesgos, compromisos, incluso nuestra comunicación con las personas del entorno afecta la situación, y oportunidades que el Señor nos da y que tenemos delante, de pronto no las tomamos precisamente porque tenemos una autoestima baja, ¿verdad? Y de eso realmente quiero meditar. Entonces, hablando de estos asuntos que nos puedan pasar en la vida y que pueden marcar nuestras vidas y bajar la estima que debemos tener como personas, incluyéndonos como hombres y mujeres de Dios, quiero recordar un episodio en 2 de Samuel, capítulo 9, de versículos 5 al 13, que relata el hecho de que el rey David quiso compensar, mejorar la vida de algún familiar de su amigo Jonathan. Y quiero recalcar un poquito de eso para tomar la palabra allí de la estima, pues, de la baja estima, de acontecimientos que pueden ocurrir en nuestra vida que pueden bajarla, ¿verdad? Entonces, ahí, recordando en este pasaje, el rey Saúl fue desechado por el Señor, ¿verdad? Y llega un momento en una batalla de Gilboa que muere Saúl y su hijo Jonathan, el abuelo y el padre de un niño de 5 años llamado Mesías-José. En esa circunstancia, la nodriza, quien lo protegía, trató de cuidar al niño, lo cargó, lo tomó en sus brazos, salió corriendo, pero allí hay un incidente muy accidentado, ¿verdad? Ella se cae con el niño y el niño finalmente termina inválido. Se va a vivir a un sitio llamado Lodebar, un lugar de miseria, de pobreza. Bueno, en medio de esa oscuridad, de esa situación, este niño pudo vivir allí, en ese sitio. Seguramente, imagínense ustedes la circunstancia que pasó, los temores y los complejos que pudo tener, estando en el palacio del rey, de su abuelo, de su papá. Termina en un lugar muy, muy, muy pobre, porque Lodebar significa una ciudad sin pan, es decir, una ciudad de miseria, de pobreza, de insuficiencia, de muchas limitaciones, de lo incompleto y de lo poco y de lo nada. Pues, realmente una situación muy miserable. Allí le tocó vivir. Seguramente, ¿verdad? Todas estas situaciones marcan la vida de este niño. Entonces, allí en la porción que cito para lectura, en 2 de Samuel 9:1 del 5 al 13, entonces David mandó a llamarlo y hay un toque en la puerta, y bueno, le dicen, el rey te mandó a llamar, pero cuando él tiene el encuentro con el rey le dice, yo soy un perro, es decir,
Su autoestima era tan baja que se consideraba un perro, una persona que no tenía cabida en la sociedad. Sin embargo, David quería restituir, ¿verdad? Todo, que comiera con él, que se vistiera con él, y bueno, iba a estar nuevamente en el palacio. Y en base a este caso, quiero meditar sobre la baja estima que afecta, generalmente nos afecta a muchos. En algunos casos hay situaciones que con la ayuda del Señor vamos superando, pero a veces hay cosas allí que deben arreglarse. Entonces, muchos de nosotros nos sentimos incapaces. Yo creo que Mesías-Jofé, este chico inválido que no podía movilizarse de un lugar a otro, se sentía incapaz, inseguro, con muchos complejos. Eso seguramente era parte de su vida. Y muchos de nosotros pasamos por esa situación. Pero debemos recordar una cosa: Dios nos ama. Él entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Nos ama tanto, ¿verdad?, que en cualquiera sea la circunstancia, así como le pasó a Mesías-Jofé, que fue llamado por el rey, ¿verdad? Así también nosotros tenemos esa oportunidad. Pero yo sé, ¿verdad?, que el ámbito donde vivimos, el ambiente, las situaciones que pasan pueden marcar nuestras vidas y podemos tener acumulado, ¿verdad?, internamente situaciones, sentimientos encontrados que hacen que nuestra estima sea baja, que nos consideremos tan incapaces, ¿verdad? Nos odiamos incluso nosotros mismos, tenemos ataques de ansiedad, reacciones exageradas en situaciones que deberíamos saberlas manejar, nos sentimos impotentes en circunstancias que quizás sí las podemos resolver, y tenemos pensamiento autodestructivo. Realmente, cuando como a este niño de 5 años le pasan todas estas circunstancias, así nosotros seguramente podemos estar en esa situación, porque quizás hemos pasado en nuestra niñez, en nuestra juventud y en parte de nuestra adultez situaciones que han complicado nuestras vidas y hacen que nuestra estima sea muy baja. Pero leímos el versículo que el Señor dice que debemos tener ni muy alta ni muy baja, sino lo normal, lo necesario. Y el Señor quiere que trabajemos en eso. Entonces, así como Mesías-Jofé, es posible, ¿verdad?, que el ambiente familiar, las situaciones que pasan en nuestras vidas, situaciones que pasan también en la escuela, en el liceo, en algunas instituciones donde relacionamos con las personas, pueden marcar nuestra vida y bajarla. Hay algunas actitudes cuando una persona tiene la estima baja, algunas posturas que indican que es baja, y es bueno de revisarla, porque es como que podamos revisarnos nosotros. Si tenemos hijos, podamos evaluar las posturas y las actitudes de nuestros hijos, y con la ayuda del Señor poder ayudar. Entonces, algunas de esas actitudes son como, por ejemplo, estas, ¿verdad? Una autocrítica exagerada, excesiva, es decir, no hay satisfacción en nada de lo que hacemos. Realmente siempre vamos a los extremos. Por lo general hay cambios en las personas de humor repentino, hay mucha culpa, hay reacciones exageradas, ¿verdad? Otra cualidad es sentirse impotente de resolver asuntos, de hacer cosas, deseos innecesarios por complacer a las personas. A veces le cuesta a la persona decirle no a las personas por miedo a no agradar a las personas, precisamente. Y eso estas características, estas actitudes son baja estima en la persona. Un perfeccionismo exagerado, es decir, las cosas tienen que ser súper perfectas, y muchos juicios negativos. Son algunas actitudes, posturas que indican que una persona puede tener una estima muy baja. Y realmente el Señor no quiere que nosotros vivamos así. El Señor quiere que nosotros tengamos la actitud y la estima necesaria para vivir una vida como dice la palabra del Señor. Con los principios que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Ahora, quiero mencionarte por lo menos cuatro
digamos, lineamientos de cómo podemos mejorar nuestra baja estima, cómo podemos subirla, qué podemos hacer leyendo la palabra, entendiendo el caso de este jovencito Messi José. Podemos entonces revisar estos 4 que podemos hacer, 4 alternativas que podemos manejar. Número 1, ¿verdad? Es importante que tú definas quién eres. Recuerda que la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿verdad? No solamente somos hermanos del Señor Jesús, ¿verdad? Sino que tenemos promesas. En la palabra hay muchas promesas para los hijos de Dios. Y entendamos entonces que somos parte del reino de Dios. Tenemos que entender que Dios nos ama y que somos valiosos para Dios. Eso es fundamental. Nosotros no somos un accidente. En Isaías 44:2 dice la palabra, así dice Jehová, hacedor tuyo, y Él te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío. Realmente esta palabra es hermosa. Entonces, en esta primera alternativa, nosotros tenemos que definir. Tú no eres, ¿verdad? Tu vida no está perdida, ¿verdad? Tú tienes que entender que eres, si sigues al Señor, tú eres un hijo de Dios. El Señor tiene planes especiales para tu vida. Y aquí nos acaba de decir, Él nos va a ayudar. No temas, que el Señor nos va a ayudar. Eso es lo número 1. Lo número 2, es importante esto. No te compares con otras personas. La Biblia dice que somos creación única. Cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. De hecho, ninguno nos parecemos, porque el Señor nos ha dotado de ciertas cualidades, ciertos atributos únicos que son incomparables, y tenemos la capacidad necesaria para hacer cosas increíbles que realmente a veces ni sabemos que las vamos a hacer, pero sí las vamos a hacer. Pero una de las cosas que tú y yo no debemos hacer es compararnos con las otras personas, porque cada persona tiene sus atributos, sus cualidades, tiene sus dones, talentos. Nosotros somos únicos. Lo que podamos hacer, lo podemos hacer, y puede ser de bendición, es valioso. Entonces no te compares. En número 3, debemos entender esto. El afecto es voluntario. Decide amarte así como Dios decidió amarnos a nosotros. Y quiero leer en 1 de Juan 4, 10 y 11 una palabra que está allí, ¿verdad? Para nosotros, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, el amarse es un afecto que es voluntario. Tú tienes que, en base a esta palabra, decidir amarte a ti mismo, ¿verdad? Así como Dios nos ha amado, que entregó a su Hijo. Tanto nos ama el Señor que entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados, pero también para darnos salvación y vida eterna. Y número 4, otra alternativa que podemos mejorar para mejorar nuestra baja estima es: anímate a mejorar cada día. Haz una lista de tus virtudes y tus defectos. Es importante, ¿verdad?, que podamos diagnosticar cuáles son las virtudes que el Señor te ha dado, que te ha dotado. Hay cosas maravillosas que tú puedes hacer, y bueno, también hay defectos, fallas, cosas que no puedes dominar, pero es importante saber qué tienes y qué fallas o defectos tienes, ¿verdad?, para mejorarlo. Trabaja en los errores en los cuales puedes arreglar, ¿verdad? Trabaja, sé disciplinado en eso. Con la ayuda del Señor puedes trabajar los defectos y acepta las cosas que no puedes modificar. Yo creo que el Señor, así como leímos o comentábamos el caso de este niño que fue llamado por el rey, ¿verdad? Él no podía modificar su situación de inválido, pero fue llamado al palacio, fue sentado con el rey,
y asimismo el Señor quiere eso para nosotros. Entonces recuerda el caso de Mefibosé. El rey igual a nosotros nos mandó a llamar, tiene planes y propósitos especiales. Nosotros hemos sido dotados con dones, talentos, cualidades, podemos servirle al Señor, podemos ser excelentes en cosas que otros quizás no puedan hacer, porque somos únicos, somos creación única. Dice la palabra que somos una creación admirable, y esa es creación de Dios. Y como creación de Dios, ¿verdad? El Señor, como dice su palabra, nunca nos va a dejar. Entonces, esta es la palabra que teníamos para compartir. Ahora quiero tener un tiempo de oración. Y si tú luchas con situaciones de baja estima, si piensas, ¿verdad?, que no hay oportunidades para ti, vamos a creerle al Señor esta palabra. Y quiero que oremos allí donde estás, ¿verdad? Tú puedas inclinar tu rostro y podamos creerle al Señor. Padre, queremos en este momento agradecerte este tiempo con tu palabra. Te pido, Señor, que nos bendigas. Y si alguno de nosotros, Señor, estamos luchando con baja estima, yo te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo pueda tocarnos, pueda motivarnos, pueda ayudarnos a entender que somos tus hijos, que somos preciados para Dios, que hemos sido dotados para hacer cosas maravillosas. Ayúdanos a no compararnos con otras personas, Señor. Permite, Señor, que podamos amarnos y que podamos mejorar aquellas cosas que necesitamos mejorar. Ayúdanos en todo esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre en Jesucristo. Amén.